Bueno, si usted es Hipólita Amaru Perales, a lo mejor la tuvo como profesora de qué materia, Amaru. Uy, empecé con contabilidad, matemática financiera, Ah, Mirá vos. sí, todas las de la orientación del Colegio Belgrano. ay, pará, te voy a acomodar esta Sí. parte este va para adentro. Uy, Uy, perdón. Ahí, ahí. Contabilidad. sí, la Ajá. vieja, ahora sí que, viste, sí, ahora sí sería la vieja. Ah, lo dijo ella, no somos nosotros. Claro. Bienvenidos a Educanexo Podcast, el punto de encuentro entre el aprendizaje, la comunidad y la reflexión. Conversamos con docentes, psicólogos y especialistas que transforman la educación en el hogar y en la escuela. Con Mateo Sepúlveda y Leo Veroiza. Hoy nos acompaña Maru Perales. Homenajeamos a Carlos Tapia. Claro, Viste, cuando tenías 20 y algo eras la vieja, ahora está más que No, justificado. pero, claro. che, Maru, ¿cuántos años de la docencia tenés? 24 años en la docencia. Oh. Y 24 años en el Colegio Manuel Belgrano, porque hice toda mi trayectoria ahí, no me he ido desde Esto es un espécimen extraño, ¿no? Que una persona esté tantos años en una escuela y además solo en esa escuela, porque por lo general Eso había iba a que... preguntar justo, si era la única escuela en la que habéis No, estado. estuve en otras escuelas, he estado también en escuelas de Neuquén, pero en Río Negro, en escuela pública, solamente en el Manuel Belgrano, y desde el 2019 estoy en el SEM 74, que es la escuela de jóvenes y adultos, que funciona en el edificio del Belgrano, pero a partir de las 7 de la tarde. Claro. Bueno, Maru, muchas gracias por acompañarnos en este jueves 20 de agosto. Gracias por venir. Nosotros queremos traer a la memoria, hace muy poco lo hemos hecho con Leo, porque nos llamó la atención el fallecimiento de Carlos Tapia, ¿no? Y fue un poco... Primero a mí personalmente me llamó la atención porque era una persona que si vos sos de Cipolletti te lo cruzabas. Ibas a Neuquén y te lo cruzabas en el colectivo, en la Plaza San Martín. Eh, no, yo no lo conocí, la verdad no lo conocí. Pero claro, cuando vi su cara y leo la noticia, me pareció que era una historia conmovedora, una historia muy humana, una historia que motivadora también. ¿M? Vamos a entrar entonces un poco en el recuerdo, en la memoria, en el aprender también de su legado, porque creo que ha dejado un legado y eh, son personas que uno puede decir no, no basta con dejar, digamos así, ese respeto, ese luto, sino que deberíamos profundizar un poco más en su trayectoria, ¿no? Y cómo su trayectoria puede ser motivadora para otras vidas, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pero antes de meternos en esta temática que es para la que queremos charlar, conversar, hacer esta memoria juntos, me interesa mucho que nos cuentes, que cuentes a la audiencia también, cómo es que llegaste a descubrir que querías ser profesora, porque es extraño, hoy en día le preguntás a cualquier estudiante que está terminando el secundario y casi nadie dice quiero ser profesor, ¿no? A lo mejor alguno te dice quiero ser profesor de educación física, ¿no? Hemos visto noticias también como de cómo baja en los jóvenes el porcentaje de chicos que te dicen voy a estudiar para ser docente. Claro, exacto, sí, sí. Y pienso que lo tuyo es como novedoso, ¿no? Como que, bueno, contanos vos, Maru, ¿cómo es que llegás a la idea de que querés ser profesoras? Bueno, en realidad no fue puntualmente lo que elegí
al inicio, digamos. Cursé de primero a tercer año en el Colegio Manzanar, que recién comenzaba en el 35, y en tercer año elegíamos la orientación que queríamos seguir. Y ahí fue cuando me fui al Belgrano porque la orientación era en economía, como ahora, digamos, que era lo que me servía a mí porque decía en ese momento que iba a estudiar contador público. Y bueno, realmente, bueno, la orientación me gustaban los números, matemática financiera, contabilidad, todas esas materias que tenía, que después son las que termino dando yo, bueno, me encantaron y bueno, terminé estudiando contador. Pero antes de terminar la carrera, siendo estudiante todavía, me encuentro con una preceptora de acá de Cipolletti y me necesitaban docentes. Era cuando habían comenzado más el boom de las escuelas privadas, habían paros en Río Negro, habían complicaciones con el pago de sueldos, etcétera, y entonces habían lugares que estaban sin cubrirse en el Belgrano. ¿En qué año aproximadamente? Y eso fue en el año 96. Mm. Ahí ingreso, se llama por buen gobierno escolar, porque yo no estaba inscripta ni en nada, porque era estudiante de contador, Claro. estaba en cuarto año de la carrera y ingreso a dar estas materias. Yo tenía 21 cuando ingreso y los chicos tenían 17 por cumplir 18 en quinto año, porque eran las materias que daba. Administración de empresas, etcétera. Tuve como muy buenas guías adentro de la escuela. Una era Marita Martínez de Guido, creo que lo estoy diciendo bien ahí. Ella era la vicedirectora, que había sido vicedirectora cuando yo era estudiante. Mirá vos. Y era del área. Y la directora, que era Graciela Mormeneo en ese momento, había sido profe mía de contabilidad. Así que tenía como mucho vínculo con ellas. Y bueno, y ellas me reguiaron pues era todo nuevo para mí, y bueno, pero bueno, siempre tuve carácter, digamos, por el tema de la edad de los chicos Eran casi pares. Claro, pero o sea, me gustó y anduve bien, o sea, fue una hermosa experiencia. Y bueno, después me terminé yendo porque en febrero se me cayeron esas horas, como funciona el sistema, no estaba inscripta, no tenía puntaje ni nada, entonces las perdí. Y terminé volviendo, trabajé después en un banco, yo necesitaba trabajar y estudiar, y cuando nace mi primer hijo, que yo ya estaba recibida y todo, bueno, la docencia siempre me había gustado. Yo había trabajado en un instituto, me olvidé, en Neuquén, en un instituto donde estás vos, pero tenía otro nombre, y bueno, ahí también dando clase después del banco, era como que estaba todo el día trabajando, pero no tenía los chicos. Y bueno, cuando nació mi primer hijo es como que me hizo clic la cabeza y yo digo, yo quiero criar esta criatura. Mira. Y bueno, la docencia me lo va a permitir y yo lo voy a poder manejar. Y bueno, y ahí me anoté finalmente en el listado interno que se llama, eso ya es año 2003. Y bueno, y a partir de ahí empecé con pocas horas y después bueno, ahora estoy llena de horas, pero los chicos están muy grandes. Así que... ¿Qué tal? Y entonces, esa decisión de, bueno, ahora mirás 24 años, decías, ¿no? ¿Qué pasaron? Claro, claro, porque sí, en realidad fue una decisión de a dos, porque bueno, obviamente yo estoy con un compañero de vida de toda mi vida, básicamente, estoy desde el año 91 con mi marido, Daniel, y bueno, en ese momento, o sea, yo pasé de trabajar todo el día a no trabajar por la llegada de nuestro primer hijo, Tomás, que bueno, fue una decisión, como te digo, de a dos, obviamente. Claro. Pasé a no trabajar en bastantes meses, y bueno, y luego volví de a poquito. Yo no tenía a mi mamá, me ayudaba mi suegra, pero bueno, mi suegra eran bastante más grandes, los chicos eran muy chicos, y bueno, así fui piloteándolo, bueno, con personas que me ayudaban en casa a cuidarlos, pero siempre con pocas horas, y bueno, siempre en el Belgrano. Y trabajé también en el Piaget en Neuquén, después trabajé en el Santa Teresa también en Neuquén, y en el CREAR, acá en Cipo, y bueno, así. Claro. Che, Maru, cuando vos ahora mirás esta trayectoria, como decimos ahora, ¿no? Bueno, y has visto varios cambios en el nivel medio, ¿no? ¿Qué evaluación haces vos? ¿Que estos cambios tienen cosas buenas, no?
¿Cuál es tu experiencia? Sí, bueno, la escuela secundaria que yo cursé, que realmente me sirvió para ingresar a contador, no es la escuela secundaria que están cursando los chicos en el mismo edificio El mismo hoy. edificio, claro. ¿Sí? Eso claramente es así. O sea, nosotros teníamos una muy buena base, una base muy sólida. Yo entré rindiendo libre contabilidad. Me fue mal, vale decirlo, Sí, pero sí. bueno, viste que es como que vos venís con un ritmo de secundaria y crees que te las sabés todas y no era tan así. Pero bueno, finalmente lo volví a rendir porque yo sabía que no hacía falta cursar esa introducción a la contabilidad. Pero Vos justamente tenías esa orientación en el secundario, exacto, ¿no? Ujú. sí. Y bueno, o sea, qué sé yo, teníamos una estructura al día a día con mis compañeras, aún que no estudiaron contador. Tengo compañeras que estudiaron licenciatura en turismo, que somos amigas el día de hoy, pero teníamos otra base para ingresar al secundario. O sea, para ingresar, perdón, a la A la universidad. universidad. Yo creo que la universidad es un golpe muy importante, incluso hoy también, es un cambio muy radical. Y si vos no tenés esta constancia, estos hábitos, por ejemplo, de los horarios, de cuestiones diarias, de llevar las tareas al día. Hoy, por ejemplo, me pasó en un grupo que no los había visto por 2 semanas y estaban tratando de resolver la tarea que les había quedado ahí, adelante mío. O sea, hubieron 2 semanas que no se abrió esa carpeta. ¿Me entendés? Entonces a mí eso me llama la atención. Claro. O sea, no es que me la pasaba estudiando, hacíamos deporte, teníamos amigos, tomábamos mate en la plaza, hacíamos las mismas cosas, íbamos al boliche, todo, teníamos novio, pero qué sé yo, teníamos las cosas al día, en la escuela nos iba bien, era muy raro el chico que por ahí se llevaba una materia, como le llamábamos antes. Hoy la mayoría de nuestros estudiantes adeudan, que no adeudan, no, porque dicen que no deben nada, que no hay que decir adeudan, pero bueno, tienen trayectorias no acreditadas, sería. Perfecto. Mira, bueno. Como una pérdida de hábitos puede ser. Sí, y digamos de responsabilidad para mí, de compromiso, hay como muchas cosas ahí pendientes. Que me parece que, o por lo menos yo trato desde mi lugar, aunque sean esas 2, 3 horitas que los veo por semana, de tratar de marcarle estas cosas. Nosotros siempre llevamos a los chicos de 5º año a la universidad, los seguimos llevando, los acompañamos, tratamos de darle toda la orientación que se pueda, de todos los cursos que hay, incluso tenemos contacto con la municipalidad, cursos de oficio, para hacer el currículum, más allá de que también lo ven en la escuela, pero claro, siempre tratamos, digamos, de enriquecer todas sus trayectorias como para que ellos salgan más armaditos al egresar, ya sea, ojalá, estudiar y si no, bueno, al mundo del trabajo. Claro. Bueno, esto, ¿no? Si pudiéramos dedicarnos un programa entero, ¿no? Tendríamos que profundizar en estas, sí, ¿no? En este secundario que transitó cada uno y en el secundario que estamos haciendo nosotros hoy, ¿no? Y ver estos cambios que vos decís, porque efectivamente las tareas, ¿por qué no hay una continuidad en la casa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué siempre la tarea hay que hacerla en el aula directo, sí, ¿no? ¿Por qué no hay un trabajo más continuado, ¿no? Me parece que esto es un déficit en cierto sentido. Porque esto que vos decís lo vemos en muchos ámbitos, en muchas materias. Sí, sí, seguramente. Bueno, pero hoy no es el punto de referencia. Bueno, Maru, y siendo docente, ¿en qué situación, en qué contexto conociste a Carlos Tapia? Contanos. Bien, en el año 2014, Carlos estaba haciendo 4º año en la escuela. Él había empezado, primer año no lo hizo en Cipolletti porque él estaba yendo también a la escuela de ciegos de Neuquén, entonces hizo primer año en la escuela que está frente a Lados, creo. Ajá. Y luego sí, ya vino al Manuel Belgrano. Y yo lo tengo en 4º año, que era cuando empezaba la orientación. Carlos sí cursa la misma secundaria que yo. O sea que él tenía 16 materias en 4º y 5º año. Wow. Que en ese momento se llamaban materias, ¿no? Claro. Y
Y bueno, lo tengo en contabilidad, yo en cuarto año, al principio comenzamos con un poquito más de teoría, entonces por ahí eso no era una dificultad, digamos. Básicamente creo que para mí, porque o sea, se mostraba muy abierto a todo, entonces era un aprendizaje más mío que de él. Cuando nosotros teníamos que empezar a registrar, yo, como te dije antes, él era muy fácil, te la hacía muy fácil. Entonces le digo, bueno, Carlitos, nosotros podemos hacer lo mismo que van a hacer tus compañeros o lo podemos ver de otra manera. Le dije yo como para ver qué era lo que me decía él y le pregunto, porque en ese momento él se manejaba con braille, tenía una de las máquinas que le prestaba la escuela especial y estaba dentro de la escuela, o sea, quedaba en el Belgrano porque es una máquina bastante pesada. Y no me explica lo de si podía hacer columnas, le pregunto yo puntualmente, pensando en el libro diario, que es algo que hacemos todos los que le damos contabilidad. Sí, sí. Y bueno, él me dijo, no, sí, columnas puedo hacer, y bueno, le expliqué, y bueno, me empezó a mostrar cómo lo iba a hacer, y bueno, entonces me dijo, yo quiero hacer lo mismo que mis compañeros. Mira. Y bueno, eso fue una facilidad para todos, digamos. Y bueno, era muy gracioso porque cuando uno entraba en el aula y vos explicabas algo, escribías algo en el pizarrón, hacías una pregunta y todos tenían el soporte del pizarrón y el que te contestaba era él. ¿Viste? Pongamos en contexto, vamos de nuevo a recordar porque a lo mejor se pasó de largo, pero vamos a recordar que estamos hablando de Carlos Tapias, un joven que transitó el secundario siendo ciego, transitó el secundario que transita cualquier persona, no fue a la escuela especial, sino que fue al Manuel Belgrano, justamente, que siendo abanderado en una rateada, digamos así, lo descubren y lo mandan a hacer un taller de contabilidad y descubre esa vocación, ¿no? Y ingresó a la universidad. Después vamos a hablar acerca de ese periodo, ¿no? Pero por motivos no llegó a ser contador, pero quiso ser profesor de contabilidad, ¿no? Y estaba haciendo las prácticas en este último tiempo, mes más o menos, que falleció, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Carlos Tapias, este joven que, aún a pesar de su discapacidad, de la ceguera, tenía una habilidad y una disposición a aprender por encima de la media, podríamos decir. Sí, totalmente. Él era muy fácil enseñarle algo porque, o sea, él era muy bueno, era muy inteligente y además tenía esta predisposición a aprender, a querer, a ser curioso. Entonces a uno como docente te lo hacía fácil, digamos. Claro. Porque entonces ahí me voy poniendo en el estudiante en cuarto año, sí. O sea, 16 años, sentado como cualquier otro joven, y vos explicando en el pizarrón con tiza. Sí, con tiza, por supuesto. Pizarrón con tiza, explicando, no siento, bueno... ¿Cómo se hace el libro diario? Claro. ¿Cómo se hace el libro diario? Describiendo. Las columnas. ¿No? Y haces una pregunta, a ver si se va comprendiendo, ¿no? Claro. Y el que te responde... Era él. Era Carlos Tapia, que no podía ver el pizarrón. Exacto. Siempre nos reímos de eso, incluso ahora de grande, él cuando volvió a la escuela como profe, él se acordaba muchas más historias que yo. Porque claro, él lo tenía mucho más presente, fue su escolaridad. Claro. Y bueno, yo me acuerdo de digamos, de así muy puntuales, cosas muy puntuales, pero él se acordaba muchas más cosas que nosotros. Y te lo hacía, como te digo, muy fácil. Él en ese cuarto año, cuando termina ese cuarto año, lo elegimos abanderado de la escuela, pero como te dije antes, en ningún momento, digamos, él, digamos, sacó ventaja, por decirlo de alguna manera, de su ceguera, para nada. Claro. Para nada. Él hacía una vida normal adentro de la escuela, corría, se olvidaba el bastón, lo mismo que cualquiera de sus compañeros. Claro. En quinto año, que lo vuelvo a tener, tuvimos la posibilidad de ir a Tecnópolis y él viajó con nosotros y dormía en una habitación con otros compañeros y se tiró del mismo tobogán, que temblábamos con las profes, pero bueno, se tiró del mismo tobogán con una alfombrita que era como un tobogán de hielo, y él dijo que había que subir primero una escalera importante, y él dijo que lo quería hacer y bueno,
ahí acompañaron para que pueda subir y tenemos su foto, todo. Ahí puntualmente me acuerdo que él sí dijo que era muy visual Tecnópolis, Claro. y entonces en algunas cosas él pudo tocar, pero básicamente él se había perdido un montón de cuestiones Claro. que no habían tenido en cuenta para las personas ciegas. Qué interesante eso. Eso sí me quedó grabado, digamos, ¿viste? Fue la única vez que pudimos ir y bueno, la verdad que una bendición haber podido ir con ellos. Qué interesante. Vos, volviendo un poco al trayecto en la secundaria, ¿cómo fue tu la primera reacción, ¿no? Cuando entras al aula y tenés un chico que es ciego, ¿no? Que uno a lo mejor dice, uy, ¿cómo voy a hacer? Empieza a decir, bueno, a mí para esto no me prepararon, se suele decir mucho, ¿no? O bueno, ¿quién lo va a ayudar? Si va a tener un asistente extra, ¿no? ¿Cómo fue en esos primeros? Sí, normalmente no suelo, o sea, a mí me gusta también que no entrar con un chico con un rótulo. Mirá. Claro. Entonces, por ahí viste que tenés chicos que por ahí tienen problemas de conducta, qué sé yo, y en primero, en segundo, qué sé yo, cuando llegan a cuarto y lo tenés, para mí, yo digo, es la primera vez que lo veo, entonces es como que no tengo antecedentes, por decirlo de alguna manera, de esta criatura, ¿viste? Quiero hacer un camino con esa persona nuevo, ¿viste? Entonces no me suele pasar esto de ya ir pensando, uy, ¿qué va a pasar? Bueno, iré resolviendo sobre la marcha y si necesito pedir ayuda, pediré. Claro. Pero no tengo malos recuerdos de eso o recuerdos de tener alguna problemática en mi cabeza por él. Para nada. Lo único que, por ejemplo, sí lo incentivé en quinto fue a utilizar la compu que nos habían dado el gobierno porque él estaba muy acostumbrado a braille y no la quería soltar a la de braille, a la máquina esta. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí estábamos limitados con el espacio. Entonces yo en quinto año veíamos ajustes al cierre de los estados contables, que él veía lo mismo, y necesitaba una planilla de 11 columnas, 10 columnas para los números más las cuentas. Entonces yo, braille no podía. Y bueno, y ahí le dije, Carlitos, tenemos que empezar con la computadora. Y bueno, yo ahí tenía un sistemita que para mí fue la primera vez también de escucharlo, cómo le leía. La computadora le iba leyendo cada una de las celdas y entonces él escribía y me decía, ahí estás viendo cómo escribo con errores de ortografía, porque antes él escribía en braille. Claro. Entonces yo braille no leía. Así que bueno, muy divertido. Y con esa compu es con la que él ingresa finalmente a contador. Eso que vos contabas de la anécdota de por qué termina estudiando contador, fue porque cuando fuimos a la universidad, ese quinto año, vamos a la universidad y ellos en el turno tarde, él y sus amigos que estaban en la bandera, tenían que venir a un acto, no me acuerdo qué acto era, que tenían que venir, ellos cuando son abanderados, turno mañana y turno tarde tenés que cumplir. Claro. Bueno, en ese momento la directora era Graciela, que te dije antes, Graciela Mormeneo, que era la DIE, que había sido cuando yo entré también como profe, y no van estos chiquitos, no van al acto. La verdad que fue como de riesgo esa situación. Sí. Y Graciela estaba muy mal por la situación, aparte que como que Carlitos también nosotros, además de que él era brillante, era nuestro referente, ¿viste? Claro. ¿Cómo Carlitos nos va a hacer esto? Claro, sí. Bueno, pobre, toda la responsabilidad. Bueno, pero bueno, por suerte Carlitos disfrutó con sus compañeros y se quedó en Neuquén después de la universidad. No sé si una hamburguesa, un helado, qué fue, pero no vinieron a la escuela. Claro. Y bueno, y después ahí tuvo su sanción, por decirlo de alguna manera, y como yo tenía muchos chicos en contraturno para clase de consulta, él vino como a ayudarme. Mirá. Y bueno, y a él le empezó a gustar y se terminó, él siempre dice que estaba entre contador y abogacía y bueno, como que ahí se terminó de decidir. Y entra en el 2016 a la Facultad de Economía y Administración en Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue, a estudiar contador público, que la verdad que para la universidad también es un desafío importante porque bueno, por lo general, lamentablemente, la realidad no llegan estos estudiantes.
hay toda una política de inclusión, por lo menos en los últimos años, abocado a nivel medio, ¿no? Recibimos estudiantes con síndrome de Down, por ejemplo, o con alguna discapacidad motora, en fin, y con autismo, por ejemplo. Pero evidentemente esa política educativa termina ahí, en el nivel medio, y al parecer no sorpasa los límites de la universidad. Y en la universidad es salvate como puedas, ¿no? Es un poco así. Voy a agregar algo polémico también el tema de la universidad, no sé ahora, pero hace mucho tiempo también estaban los famosos filtros, las materias filtros, los años filtros, que también era ver carreras que por ahí entraban 1000 personas en el primer año, pero en el segundo año te encontrabas de esas, con suerte 500 personas. Entonces también, como una especie también, no solamente de que una inclusión no llegaba, sino que también como una especie de carrera en la que es muy probable que te quedes en el camino, ¿no? Bueno, sobre todo la carrera de contador público, que es una carrera muy exigente, ¿no? Y me parece que está el primer año de matemática, de nivelación, donde asistían un montón de jóvenes. Claro. Y a ese era un coladero ese, ¿no? Sí, desde cuando yo ingresé, que fue en el año 93 a contador, ya existía un nivelatorio de contabilidad y de matemática. Mirá. Y en ese año me acuerdo que supuestamente a Matemática 1 íbamos a entrar solamente los estudiantes que aprobaran ese nivelatorio, pero después fue tan bajo la cantidad de personas que aprobamos que terminamos entrando todos. Pero yo siempre resalté que aunque me iba bien en matemática, a mí en la escuela secundaria, habían temas completos que yo no había visto en el secundario, que sí entraban en ese nivelatorio y que por lo tanto iban a entrar en Matemática 1. Entonces yo siempre recomiendo a todos los estudiantes que van a ingresar a una carrera universitaria que todos los nivelatorios, todo lo que ofrezca la universidad, hay que tomarlo. Claro. Porque por ahí el chico cree que porque aprobaba matemática del secundario ya tiene esos saberes y realmente por ahí no los tiene. Entonces por ahí en momento de febrero, que recién empezás, que no debes materia, no debes nada, Claro. todavía no debes nada, es un buen momento para tener el tiempo, para dedicarle a eso, que fue lo que hice yo en ese momento y lo que recomiendo a todos. Carlos fue tutor par en la universidad y en la Facultad de Economía, así que él también acompañaba ingresantes. Mirá vos. Sí, esa figura del tutor par es más actual, yo no la viví. Claro, porque él comenzó en 2016. 2016. Yo me acuerdo en el 2016, cuando él está empezando su carrera, lo encuentro varias veces porque yo estaba haciendo el profesorado en Ciencias Económicas ahí mismo, en la misma facultad, que son las materias pedagógicas que yo no había hecho originalmente por mi carrera de grado. Y me acuerdo de un examen de él, estaba muy enojado un sábado a la mañana, él era un chico con carácter, estaba muy enojado porque no le había corrido lo que el docente le necesitaba ponerle en su computadora, para que él pueda desarrollar el parcial que tenía. No me acuerdo cuál era la materia. Y entonces yo le decía, bueno, Carlos, pero no te preocupes, ya te dijeron, porque él me contaba todo, y ya te dijeron que el lunes te lo van a tomar. Pero bueno, era como que todos habían rendido el sábado y él se quedó afuera, con algo que por ahí se podría haber solucionado antes. Pero bueno, yo creo que también en la universidad, lo que hablábamos antes, fue no sé si fue el primero, porque la verdad que tendríamos que investigarlo, si fue realmente el primer estudiante ciego que ingresó en economía, pero es muy probable que sí. Claro. Y bueno, todo el mundo tuvo que acomodarse a esa situación, ¿no? Y en ese momento él contaba con esa computadora del plan Conectar Igualdad, y bueno, después ya se pudo modificar, de tener otra computadora un poco mejor y así, porque claro, era su herramienta de trabajo. Claro. Fundamental. Claro. Estamos, estimada audiencia, estamos conversando con Maru Perales. Ella es profesora de contabilidad, es contadora pública,
y ha sido tutora y acompañante de Carlos Tapia, quien falleció hace aproximadamente un mes, ¿no? Este joven que siendo ciego hizo el secundario en el Manuel Belgrano, estudió contabilidad y terminó estudiando el profesorado de contabilidad, haciendo las prácticas en el Manuel Belgrano. Y ya estas prácticas, ahora nos venimos a enterar de que en el transcurso de la universidad él fue también tutor par de los estudiantes ingresantes. Así que estamos en presencia de un Carlos Tapia, no con un genio, por decir así, con un genio superior a la media y con una habilidad para aprender, aún a pesar de esta discapacidad, ¿no? Estamos conversando, estábamos recordando cómo Carlos Tapia no solamente empezó la universidad, imagino que los primeros docentes se habrán adaptado a cómo había que pasarle el material, ¿no es cierto? Porque, claro, hay todo un sistema de ¿cómo se llama? ¿Adecuación? De adecuación, ¿no es cierto? Hay accesibilidad. Y este sistema de accesibilidad puede hacer que los materiales escritos en la imprenta normal sean escritos en braille, supongo yo, o habrá audiolibros, en fin, habrá una forma de que personas que no pueden ver puedan acceder a esos materiales, ¿no? Pero también habrá docentes que como vos, otros, ¿no? se van adecuando sus contenidos y ir conversando en forma personal con el estudiante, ¿no? Esto creo que en algún punto lo tenemos muy aceitado en el nivel medio, pero no sé en qué términos esta evaluación que es más personal, este feedback que es más dialógico, ¿viste? Porque la universidad me parece que todavía está en esa evaluación que es simplemente numérica y donde no hay tal vez este proceso que vos hiciste para comprender estos saberes. Me parece que se queda todavía en esa evaluación puntual, que es la evaluación de ese día, ese parcial, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Si esto que conversamos en el nivel medio, esta transformación de la evaluación formativa, por ejemplo, esto por qué no tiene asidero en la universidad. ¿Vos cómo evaluás esta cuestión? Mira, yo creo que en los primeros años de la universidad puede pasar esto que vos estás diciendo, porque bueno, hay por lo general son muchos los ingresantes, más difícil identificar. A lo largo de los cursados, cuando uno ya se va entrando más en lo que es la carrera en sí, entiendo que eso sí se podría llegar a hacer, de tener, digamos, un seguimiento más individualizado de cada estudiante. No solamente los parciales, lo que vos decís, pero bueno, la verdad que la universidad, o por lo menos yo la experiencia que tengo de los estudiantes que tengo alrededor, mis 2 hijos, mis sobrinos, etcétera, o los estudiantes que se van y después vienen y te cuentan, se van de la escuela y te cuentan después, sigue siendo así, ¿no? Los parciales con su recuperatorio y si no quedaste libre y bueno, podés rendir libre lógicamente también. Pero no tienen este seguimiento que sí tenemos hoy en la escuela secundaria, que antes lo dije que habían cosas buenas, que me parece que eso es algo bueno del secundario, que no es tan numérico como antes. Yo misma, desde el 2003 a ahora, creo que he hecho, digamos, un crecimiento positivo. Bueno, si es crecimiento es positivo, pero a lo que voy es que antes era muy de la nota, ¿viste? De que, ay, no, le da 6.50, no aprobó. No, eso no existe más hoy, claro, ¿me entendés? Porque no lo hacemos de esa manera en la secundaria.
no se tiene solamente en cuenta en la evaluación, hay todo un seguimiento de trabajos prácticos, de ver al estudiante, de hacer una retroalimentación, de que asista, de que consulte, y todo, además de una evaluación, ponele si querés escrita u oral. Sí. Entonces, eso está bueno hoy. Sí. Eso lo veo y me parece que es importante tener ese seguimiento y construir, que ellos realmente sepan que, viste, que ellos te dicen, vos me pusiste tal nota, y yo le digo, yo no te puse nada, esto es lo que vos construiste. Claro. Está bueno. Interesante esa observación. Bueno, Maru, y retomando nuestra conversación acerca de Carlos Tapia, de esta trayectoria de la cual fuiste una observadora, una acompañante muy cercana, hubo ese lazo que me decías, ¿no? Después de haber egresado del nivel medio, que no terminó. Pudiste mantener ese contacto aún a pesar de que ella estaba en la universidad y te lo cruzabas en la universidad. Pero también estuvo esta experiencia que me gustaría que contaras ahora al aire, de en épocas de pandemia, ya en el 2020, lo convocaste a Carlos Tapia para dar una charla, ¿no? Sí. ¿Podés recordar un poco? Sí, en el 20, como nosotros siempre llevábamos, cuando hablo de nosotras, son todas mis compañeras de la orientación de la escuela, que somos varias que estamos hace muchos años en el Belgrano, y siempre tenemos este proyecto de ir a la universidad, vamos a la sede de Neuquén, porque nos parece que es tipo el campus universitario con todas las facultades ahí, es lo más grande, lo más lindo, y ellos, por más que están en Neuquén, se sorprenden porque normalmente no lo conocen. Claro. Esto es con quinto año, ¿no? Con quinto año, lo hacemos siempre con quinto año. No me acuerdo desde qué año, pero Carlos también fue, así que... Era estudiante y hizo ese viaje. Hace más de 10 años seguro. Y bueno, en el 2020 no podíamos hacer eso, a mí me daba mucha pena, tenía a mi hijo también transitando el quinto año. Y bueno, mira. Y entonces, bueno, estaba como muy empatizada con el adolescente de quinto año porque me daban mucha pena, digamos, cosas que se estaban perdiendo. Y lo convoco a Carlos y armamos un meet con los estudiantes de quinto año del Belgrano de ese momento, y él junto a Agustín Jara, que era un compañero de él del colegio secundario que estudió ingeniería, y entre los dos prepararon un power y les dieron la charla, digamos, de manera virtual a los estudiantes que se conectaron. ¿Y la charla sobre qué versaba? Y la charla era todo esto de lo que sería el traspaso, digamos, de la escuela secundaria a la universidad, les aconsejaban las cuestiones que a ellos les habían servido, esto que hablábamos antes, de hacer los cursos de ingreso, de asistir a las consultas. Yo siempre digo, hay que ir a la consulta, aunque no se me ocurra nada, a alguien siempre se le va a ocurrir algo. Sí. Que a mí no se me ocurrió. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, ahí también ya Carlos estaba como tutor par, entonces les explicó que existía esa figura, que si estudiaban en Neuquén o acá en Cipolletti o en alguna facultad de la Universidad Nacional del Comahue, iban a tener ese acompañamiento, que era una figura más nueva, y bueno, que podían acceder a un montón de cuestiones como para que no se sientan tan solos y que se sientan acompañados, etcétera, en el 21, que finalmente en el 21 se cursó virtual, tampoco fueron presencial. En el 21 volvimos a hacer esa charla de esa manera, y en el 22 vino Carlos a la escuela, en el salón de actos que tenemos en el Belgrano, que es muy lindo. Es hermoso. Ay, qué envidia ese salón, Y, ¿cómo se llama? Bueno, ahí en el salón de actos, él dio la charla para los estudiantes del 2022. Y a partir del 23 ya volvimos a las visitas guiadas en la sede de Neuquén. Claro. Maru, bueno, hemos repasado un poco algunas anécdotas de Carlos como estudiante secundario, algunas anécdotas de Carlos yendo a la universidad con algunas dificultades. Pero me gustaría que ya que vamos finalizando, me contaras cómo fue él ahora que hacía las prácticas como profesor. Claro. ¿Qué puedes decirnos? Mira, en realidad las prácticas él las hace el año pasado. El año pasado, bueno, me escribe para hacer las prácticas porque estaba haciendo la última materia que se llama residencia. Didáctica especial y residencia se llama. Bueno, y
hace unas observaciones, se llaman la práctica se llama observaciones no partícipes, que es cuando vos vas al aula y ves, escuchás todo, pero no, bueno, No mirá, intervenís. ves, justamente. Claro. Bueno, claro, él no interviene, entonces yo le relataba muchas cuestiones que él se estaba perdiendo, digamos, de cómo se ubican los chicos, de cuántos chicos había sentados, de qué manera, de cómo era el aula, esas cuestiones que él no veía, se las relaté para hacer esa observación. Él no hablaba, solamente tomaba apuntes de lo que escuchaba. Eso fue en el Belgrano. Y las prácticas, cuando él sí tuvo que hacer, digamos, dar sus prácticas, ahí las hizo en el SEM 74 de noche. Yo justo había tomado una suplencia en un cargo directivo en el Belgrano, entonces hace las suplencias con la docente Ayelena Costa, que es una compañera nuestra santiagueña bastante más joven que yo, que bueno, le dejé en sus manos a Carlos como si fuese un trofeo, porque yo, o sea, en principio las iba a hacer conmigo. Claro. Y bueno, justo surge esta suplencia y bueno, tomé ese cargo y bueno, Carlos hizo con Ayelén las prácticas, que nos reíamos hace poco de eso, porque yo, o sea, Carlos, siempre que había alguien que no lo conocía, bueno, yo le explicaba cuál es su nombre, cuál es su actividad, él es el profesor que va a venir a hacer sus prácticas, le digo a Ayelén, trátalo bien, mira que es un amor, fue alumno mío, bueno, todo es brillante, no vas a tener problema, le decía yo, te va a escuchar las sugerencias que vos le quieras hacer, todo. Pero no decirle, Carlos es ciego, porque Claro. para mí, claro, es lo que dije antes de los rótulos, o sea, yo, Carlos es Carlos. Y bueno, cuando él la busca en la escuela, le dicen, te está buscando una persona en el hall de la escuela, bueno, era Carlos, y ahí ella se da cuenta que él era ciego. Ah. Entonces, claro, me dice, ¿cómo? Me insultó, eso me lo confiesa ahora, aunque me quiere, pero me insultó, y de que esta no me dijo que era ciego. Y le digo que yo no quería que eso sea lo primero que ustedes conozcan de él, Claro, ¿me entendés? claro. Porque él tenía para dar un montón, y bueno, y en marzo de este año, él logra entrar como profe al SEM 74, Ajá. y durante todos estos meses estuvo con nosotros todas las noches. Mirá vos. Con Ayelén, que había hecho las prácticas con ella, bueno, con nuestro compañero el bibliotecario Andrés, Ezequiel, que es un chico nuevo también. Los nombro puntualmente porque era como que habíamos hecho un grupito, yo sería como la madre de todos, pues tengo varios años más que ellos, y incluso nos hemos juntado, viste, fuera del aula, y bueno, y la verdad que fue un golpe muy duro para nosotros porque, bueno, todos los estudiantes lo conocieron del 74 de este año. Entonces, nosotros también, ese sábado cuando nos enteramos del fallecimiento de Carlos, que fue todo tan rápido, yo digo, hay que avisarle a nuestros estudiantes porque Claro. ellos también tienen el derecho de poder despedirse, y por más dura que sea la noticia, el lunes volvíamos a clase porque eran justo cuando estábamos terminando las vacaciones. Entonces yo no quería que, digamos, que nos quede a nadie afuera, y bueno, que cada uno lo resuelva de la manera que le parezca, ¿no? Y ahora, en este tránsito como docente de Carlos, ¿te viene a la memoria una anécdota de él dando clases, de él explicando? ¿Tenés, o la de la resonancia de sus alumnos? Él entraba y bueno, los estudiantes ya enseguida, bueno, todos saludándolo, profe Carlos, o sea, el estudiante no se preocupa si vos ya estás recibido, si te falta una materia, Claro. sos el profe. Y bueno, muy buena el recibimiento de todos los agrupamientos. Tenemos gente grande, tenemos estudiantes de 70 años, gente súper joven, y con todos los agrupamientos él pudo generar un vínculo. Me preguntaba a mí, ¿está tal estudiante, está Gabriela? Y yo le decía, sí, Carlos, está acá. O la chica decía, sí, profe, acá estoy, porque no la había escuchado. Y él ya se había Claro. aprendido el nombre de todos los estudiantes. Tenemos 7 agrupamientos en la noche, que no son pocos, digamos, y están bien poblada de estudiantes la escuela. Y bueno, él había logrado ese vínculo.
una persona muy carismática, se hacía querer muy fácilmente, y bueno, y él dando clase, o sea, era como si lo diera yo la clase, o tal vez mejor, ¿me entendés? Porque tenía toda una perspectiva, digamos, nueva, de cuestiones de tecnología, etcétera, que por ahí yo no la tengo. Y también costó cuando ingresó, porque como él era ciego, a ver si en el ministerio sí hacía falta un acompañamiento, Claro. que existe la figura, yo no sabía, existe en Río Negro la figura de una persona que lo acompañe, pero bueno, la directora de ese momento justificó que como estábamos en talleres, estaba conmigo y con otros compañeros que nombré antes, no hacía falta. Mira. Entonces hizo una justificación para que él pudiera estar en la escuela. Así que él no tenía, en principio iba con nosotros, y él tenía tiempos en su cargo que podría haber estado, si quería, tranquilo, tomando mate. Y él no hacía eso. Él venía con nosotros a dar clase, conmigo, con Belén, con Ayelén, con la que estuviese, que éramos del área, que éramos varias, Claro. y a dar contabilidad, finanzas, impositiva, lo que sea, disponible para afrontar esa tarea y ayudar a los estudiantes. Hay muchos, por ahí hay distintos niveles en un mismo grupo. Entonces, él nos ayudaba a nosotras, digamos, con esto de, bueno, yo me quedo con tal, vos explica tal cosa, o al revés. Muy buen compañero y, bueno, una persona realmente hermosa y, bueno, una lástima, la verdad, que su fallecimiento tan temprano, ¿no? Hay mucha injusticia. Es la situación humana, ¿no? La condición humana, ¿no? Pero también es esto de la huella, la impronta, lo imborrable, ¿no? Este memorial que deja Carlos y esta motivación, ¿no? Porque no deja de ser digamos, interiorizarnos en la vida de Carlos, pienso, es primero descubrir al genio, ¿no? Que aún a pesar de ser ciego podía imaginarse el pizarrón y entender de qué se estaba hablando y responder, y me imagino cómo habrá sido él para explicar un problema a un estudiante, ¿no? Y escucharlo, escuchar cómo estaría, me imagino, el estudiante contándole cómo estaba dispuesta su fórmula, ¿no? Y él corrigiendo ahí, y generando un vínculo también para el estudiante. Qué mundo que se le abre tener un profesor que es ciego, ¿no? Qué empatía que se le abre también en esa experiencia, ¿no? Bueno, y pienso que esto no pasa, no puede pasar desapercibido, y por eso te agradecemos esta charla, esta conversación, esta memoria, porque pienso que esto, ¿no? Que el hacer memoria es algo que en nuestro país tantas veces hemos aprendido y desaprendido, ¿no? Y el hacer memoria es también hacer este escalón para un nuevo proceso en el aprendizaje, ¿no? Es un escalón que te motiva, un escalón que te anima, y esto, conocer la vida de Carlos Tapia es motivador para aquel que no ha terminado de estudiar, para aquel que está estudiando, para aquel que se encuentra tal vez con un fracaso, es motivador. Así que, bueno, muchas gracias, Maru, por estar una hora con nosotros, Sí. más de una hora conversando. Gracias por venir. Vamos a seguir profundizando en la vida de Carlos, vamos a ir a la escuela. ¿Cómo no? Y bueno, entrevistando a los compañeros, a los alumnos. Leo, ¿algo para cerrar? No, nada más. Mil gracias y gracias por traernos la memoria de Carlos Tapia, y a aquellos que no lo conocimos en persona, de poderlo conocer. Bueno, gracias a ustedes. Hasta acá llegamos en este episodio de Educanexo Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Si este contenido te resultó valioso, ayúdanos a que más personas lo descubran.
Compartilo con tus colegas. Suscríbete en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita. Activa la campanita para no perderte ningún estreno. Sumate a nuestra comunidad en redes sociales buscándonos como Educanexo. Gracias por apoyarnos en esta misión, revalorizar la profesión y la vocación docente. Nos encontramos en el próximo episodio. Se despiden Mateo Sepúlveda y Leo Veroiza.